No sabe cuánto me alegra poder guiarle en la transformación de su vida. Estamos hablando ahora de usted y sus ideas versus Dios y sus propósitos. Hay muchas diferencias, así que tenemos que conocer. Hablaremos hoy de nuestra obligación de conocer y vivir dentro de la voluntad de Dios. Esto es esencial para nuestra vida. Dios es Dios y siempre cumple su voluntad. Su voluntad es soberana. Así que Dios es Dios y siempre cumple su voluntad soberana. Dios quiere el bien de sus hijos y exige que siempre cumplamos con su voluntad moral fielmente, porque solamente así podemos vivir para la razón que Él tuvo para nuestra creación. Todos en la vida nos encontramos frente a disyuntivas, y los cristianos tenemos el deber de conocer cuál es la voluntad de Dios en toda decisión. Decisiones sexuales, políticas, morales. Muchas veces nos encontramos frente a serias encrucijadas. Nos preguntamos, ¿acepto este trabajo? ¿Sigo esta carrera? ¿Me caso con este hombre? ¿Compro esta casa? ¿Voto por este candidato? Pero la pregunta más importante es esta. ¿Está dispuesto a investigar la palabra para saber cuán bíblicas son sus decisiones? Si entiende que Dios pide algo diferente de lo que usted desea, ¿estaría dispuesto a someterse al plan divino, aunque no sea lo que usted quiere? Estoy convencido que Dios desea revelar su voluntad con mucho más interés que el que usted tiene por conocerla. ¡Qué lindo! ¿Eh? Además, la forma de comunicarnos lo que Él espera de nosotros es perfecta. Él nunca está confundido, nunca es incapaz de comunicarnos su voluntad en los términos que nosotros podamos entender. La pregunta entonces es, ¿por qué tantas personas dicen no entender la voluntad de Dios? Si Dios sabe cómo comunicar su voluntad o no. Si Él tiene más interés que nosotros que la conozcamos. Puedo concluir que todo cristiano puede conocer con certeza cuál es la voluntad de Dios para su vida. Dios no falla. La realidad indica que muchos no conocen la voluntad de Dios, aunque desean conocerla. Una de las experiencias más placenteras es sentirse seguro que uno está cumpliendo con la voluntad divina, y algunos de los momentos más estresantes los vivimos cuando sentimos culpabilidad, porque sabemos que hemos ignorado a Dios. Muchos cónyuges viven frustrados porque creen que sus conflictos matrimoniales se deben a que no siguieron la voluntad de Dios. Estudiantes se sienten decepcionados porque creen que no escogieron los estudios de acuerdo al diseño divino. Jóvenes se frustran en sus estudios universitarios, creyendo que Dios los llamó al ministerio eclesiástico. Y algunos que están ministrando se sienten decepcionados porque ganan poco dinero. A muchos nos ha pasado eso de decir, oye, ¿por qué? Mejor hubiera sido un empresario. Así que muchos se sienten decepcionados porque ganan poco dinero en el ministerio y creen que más bien deberían haber completado sus estudios universitarios y trabajar en el mundo secular. Definitivamente nuestro problema para conocer con claridad la voluntad de Dios no es un problema divino, sino nuestra falla al no saber qué es la voluntad de Dios. No comprender si Él tiene una voluntad para nuestras situaciones o cómo podemos descubrirla y cómo podemos tener la certeza que en nuestras decisiones estamos decidiendo conforme a su voluntad. Para ponerlo de la forma más sencilla, debemos entender tres áreas distintas que son la voluntad soberana de Dios, su voluntad moral y la voluntad individual. Para mí, específicamente, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? Hablemos de eso, la voluntad soberana de Dios.
La voluntad soberana de Dios es el plan y el propósito eterno, predestinado y preordenado de Dios. Dios tiene el control y autoridad sobre todo evento y entidades. Esta voluntad no siempre es conocida y nunca puede ser por los hombres cambiada, nunca. Por ejemplo, si ocurrió una tragedia, nuestra respuesta será que todo lo que ocurre es por la voluntad de Dios, que Él nunca pierde el control, porque es Dios poderoso, y aunque no entendamos las ocurrencias del momento, no significa que Dios no conocía lo que sucedería. En nuestra respuesta decimos que Dios es soberano, que Él tiene una voluntad soberana, que Él tiene un plan predeterminado de todo lo que ocurrirá en el universo, ¿o no? Esto es lo que afirma Pablo. Dice que grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Date la pregunta de Pablo. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Me encanta lo que Pablo escribe, pues todas las cosas provienen de Él, existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Romanos 11, 33 al 36. Qué extraordinario, ¿eh? Cuando declaramos que Dios tiene una voluntad soberana, reconocemos que Él siempre tiene todo bajo control, que el mundo fue creado por Él, que somos sus criaturas y tiene un plan maravilloso de salvación que funcionará siempre tal como Él lo ha diseñado, ¿o no? Aún en las cosas que por nuestra falibilidad no entendemos, tenemos que confiar que Dios sí las entiende. Pablo escribe, pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado, un faraón malvado, con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Dios es soberano. Agrega, ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Romanos 9, 17 al 20. Qué profundas palabras. Nuestra declaración sobre la voluntad soberana de Dios reconoce que nada puede impedir el cumplimiento de sus decretos soberanos, que Dios, dice Proverbio, creó aún al mal para el bien que Él quiere hacer. Él creó al malo para el bien que quiere hacer. Note lo que dice Daniel, los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo y ni decirle por qué haces estas cosas. Sí, Dios creó al malo para el bien, porque el bien es lo que Él busca para nosotros. Dios ha determinado que todas las cosas a los que Dios aman le ayuden a bien. Y esto lo entendemos a pesar de que somos seres humanos caídos. Y aunque Dios ha determinado que ocurran todas las cosas, lo hace sin que Él sea el autor del pecado. Él nunca crea el mal, Él no hace el mal. Él creó al malo y el malo hace el mal, pero cuando el malo hace el bien a sus hijos, es por el bien. Él no viola la voluntad de las personas, sin impedir, no nos impide que tomemos decisiones. Esta voluntad de Dios es el plan secreto de Dios que ha determinado todo lo que ha ocurrido, todo lo que ocurre y todo lo que ocurrirá en el universo. Es su voluntad eficaz, es la que Dios decreta y por su soberanía siempre se cumple.
Segundo, la voluntad moral. La voluntad moral de Dios revelada en preceptos, mandamientos, ética, es el estándar de conducta que Dios ha establecido para la humanidad, como se revela en la Biblia. Mostramos la voluntad moral de Dios cuando decimos a los novios, aunque sientan mucho amor el uno para el otro y tengan planes de casarse, deben respetar la voluntad de Dios, no violarla y someterse a ella. La voluntad moral incluye los mandamientos, las órdenes éticas que Él soberanamente ha revelado. En la palabra de Dios, que debe ser nuestra única regla de conducta, encontramos las instrucciones divinas para que vivamos en santidad, en toda nuestra manera de vivir, en todo nuestro estilo de vida, en nuestra sexualidad, en nuestras finanzas, en nuestra familia, en nuestra vida laboral, en nuestra vida social, nuestra vida política. La Biblia revela toda la voluntad moral que nosotros debemos conocer. No es toda su moralidad, pero es todo lo que Él demanda que practiquemos. La voluntad moral de Dios es aquella que es comunicada en la Biblia mediante mandamientos que no pueden ser soslayados, que no deben ser soslayados y que nos guían para saber cómo creer, en quién creer, cómo obtener la salvación para poder vivir la moralidad que exige y cómo vivir como salvados. Debemos comprender que Dios revela en forma específica y en forma general instrucciones que afectan toda nuestra vida. Así que no se atreva a decir, usted no hable de esto, pastor. Tengo que hablar todo el consejo de Dios. Afecta toda nuestra vida su palabra. Son claves para vivir conforme a su propósito, pero que no nos indican en forma específica qué es lo que debemos decidir en ciertas cosas en particular. Dios nos ordena que no nos casemos con no creyentes, pero no nos dice con qué creyente debemos casarnos. Aún ni siquiera si debemos o no debemos casarnos. Nos revela su voluntad indicando que tanto la soltería como el matrimonio son dones divinos y que cada persona, dependiendo de si tiene o no el don de castidad, tal como lo define la Biblia, debe decidir si es la voluntad de Dios casarse o quedarse soltero. El secreto es que todas nuestras decisiones estén en armonía con la moralidad revelada por Dios. Nada más. Aunque conozcamos la voluntad moral de Dios, no conocemos aspectos específicos. Conocemos que en el noviazgo hay que vivir en santidad, pero no nos dice con quién debemos unirnos en un noviazgo. No conocemos aspectos específicos. Nos corresponde a nosotros tomar decisiones específicas basadas en la ética bíblica. Nosotros debemos decidir con quién nos casaremos, los amigos que tendremos, los viajes que realizaremos, pues Dios nos ha dado un libre albedrío y tenemos la obligación de tomar decisiones basadas en las leyes morales de Dios. Tercer aspecto, la voluntad individual. Esta incluye los ideales divinos que incluyen un plan detallado y único que Él diseñó en forma soberana para cada persona. Es el propósito de Dios para la vida y es nuestra obligación, como hijos de Dios, ir descubriendo, guiados por los mandamientos y la ética que revela su palabra. Esa es nuestra obligación. Pablo oraba por los hermanos para que conozcan la voluntad de Dios para sus vidas. Note lo que él comunica. Así que, le dice a los hermanos, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Colosenses 1:9. Pablo ordena también a los romanos que comprendan la voluntad de Dios para sus vidas. Note lo que les dice. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiar su manera de pensar, entonces
aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Como hijos de Dios que anhelamos cumplir su voluntad, debemos buscar su guía. Él la da. La da por medio de su Espíritu. Él la entrega por medio de los principios que nos ha dejado en su palabra. Él nos guía por medio de líderes bien preparados, no de cualquiera, bien preparados para interpretar la verdad y aconsejar con sabiduría. Todas las decisiones que debemos tomar deben estar en armonía con la palabra de Dios. Y esa es la guía para tomar decisiones específicas. Cuando enfrentamos disyuntivas, cuando tenemos que observar cuál es el camino que más se ajusta a la voluntad moral que Dios nos ha elegido, cuando llegamos a una encrucijada, el plan de Dios para cada individuo y esa voluntad específica de Dios para nuestra vida nunca puede ir en contra de su voluntad moral. En medio de muchas opciones, Dios nos permite escoger y nosotros debemos seleccionar la que más se acerca a la ética bíblica. En la política, ¿puedo aconsejarle por quién vote? Claro, le voy a aconsejar por el candidato, no para elegir un pastor, sino un político, y que sus políticas se ajusten más a lo que nosotros creemos. A veces acertaremos, a veces nos quedaremos cortos, pero Dios nos permite decidir dentro de esas opciones y nuestro deber es elegir el menor de los males. Cuando desee descubrir la voluntad de Dios individual y específica, cuando se enfrente a la posibilidad de estudiar o trabajar, no busque en la Biblia en forma específica algún versículo que le pueda hacer inclinar la balanza. ¿Viajo o no viajo? No busque un versículo. Si desea saber cómo debe disciplinar a sus hijos, hay cosas específicas, pero más bien debe prepararse para tomar decisiones específicas basadas en los principios de paternidad y de moralidad que Dios revela en su palabra. Déjeme ahora ser un poquito práctico también. Pasos útiles para tomar decisiones. Cuando desee descubrir la voluntad de Dios individual y específica, cuando se enfrente a la posibilidad de estudiar o trabajar, no busque en la Biblia en forma específica algún versículo que le pueda hacer inclinar la balanza. Abre la Biblia y Dios trabajó 6 días. Entonces tengo que trabajar 6 días. No, así no funciona. Si desea saber cómo disciplinar a sus hijos, hay algunas cosas específicas, pero más bien debe prepararse para tomar decisiones específicas, basadas en los principios de paternidad, de moralidad que Dios revela en su palabra. Existen pasos que todos debemos dar para asegurarnos que vivimos conforme Él demanda. Algunas pruebas podemos hacer. Una prueba es la prueba de lo razonable. Debido a que Dios es un Padre amoroso, es razonable pensar que Él tiene planes para nosotros, buenos planes. Debido a que es razonable pensar que Dios no puede dejarnos a ciegas y que quiere que vivamos conforme a sus estándares, podemos concluir que Él es un Dios que revela su voluntad para que la conozcamos. Es razonable también pensar que Dios nos da características únicas para que podamos cumplir la voluntad que Él diseñó para nuestras vidas. Esa es una prueba de lo razonable. La prueba de la realidad, otra prueba. En la prueba de la realidad se nos muestra que a través de la historia Dios ha llamado a determinados individuos para que cumplan labores específicas y fueron exitosos porque cumplieron lo que Dios había diseñado para ellos. Sin duda ellos fueron guiados por el Espíritu Santo y también vamos a ser guiados nosotros, pero tenemos que descubrir las características especiales que Dios nos dio. Y mientras participamos de actividades y de propósitos, nos involucramos aquí, vamos descubriendo la paz que tenemos al cumplir con determinadas labores. Vamos viendo los resultados que obtenemos. Vamos viendo para qué somos buenos, para qué somos malos. La prueba de la realidad nos ayuda a escuchar
a nuestros líderes, que pueden ser testigos de la efectividad de nuestra vida y de lo evidente de los dones y talentos que Dios nos ha dado, porque observan nuestras actitudes, nuestras acciones y pueden decir, tú eres bueno para esto, tú eres malo para esto, líderes sabios. Hay otra prueba más, la prueba de la revelación bíblica. La primera parte es observar los ejemplos bíblicos de cómo Dios advirtió, guió, capacitó y bendijo a determinados individuos que cumplieron con las labores que le fueron encomendadas. ¿Cómo lo hicieron? Podemos observar que Dios los guió de diferentes formas para que sean lo que Dios quería. Incluso los exhortó, aún los disciplinó para que cumplan su voluntad. La segunda parte es que tenemos la obligación de conocer la moralidad bíblica. Claro, debemos conocer la ética, los mandamientos, los principios, las verdades, las órdenes que Dios revela en su palabra, en la verdad. Tenemos el deber de evaluar todas nuestras determinaciones, acciones, reacciones y relaciones en lo que Dios exige y cumplir su voluntad, aunque para nosotros no sea agradable. Esa es la forma de vivir. Esa es la forma de vivir dentro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que vivamos la vida que Él planificó para nosotros. Mi conclusión es, nuestro deber es amar y estar seguros en Dios porque Él cumple su voluntad soberana y siempre es buena. Nuestro deber es conocer la voluntad moral que Dios ha revelado en su palabra inerrante y someter toda nuestra vida y determinaciones a su voluntad en todo instante. Es una vida maravillosa esta. Aprenda a vivirla, querido. Aprenda a vivirla, querida. El compromiso nuestro debe ser, Señor, me comprometo a conocer la voluntad divina en general y la voluntad divina personal para vivir practicando las doctrinas y la moralidad bíblica. Es una extraordinaria decisión. Gracias por su asistencia a nuestro servicio de hoy. No olvide dar me gusta y compartir este recurso para bendecir a otros. Síganos en redes sociales y contáctenos. Nos encuentra como David Ormachea. Hasta pronto.